acciones reveladas acerca del plan de redención preparado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros testificamos del Evangelio, nosotros compartimos el Evangelio verbalmente, pero también somos llamados a vivir el Evangelio en nuestras vidas. Lo decía aquí el hermano Jorge Montoya ahora y nos llama siempre a la reflexión. El Señor lo dice en su palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lo dice allí en Santiago, ¿cierto? Es una responsabilidad muy grande de parte del Señor, ser portavoces de la Escritura, ser portavoces del Señor, ser esos mensajeros que llevamos el Evangelio. Más que por predicarlo verbalmente, es por vivirlo, es por mostrarlo, es por hacerlo una realidad en nuestras propias vidas, porque es la única manera en que el mundo va a creer el mensaje que hablamos verbalmente. Si no lo ven en nuestras vidas, no lo van a creer, hermanos. Entonces, si estamos compartiendo la palabra, si estamos enseñando, si estamos evangelizando, tenemos esa gran responsabilidad de revisar muy bien cómo estamos caminando con el Señor. Yo soy un creyente que fervientemente le digo a todos los hermanos, y yo lo aplico en mi propia vida y digo, si usted va a predicar el Evangelio, procura que esa persona lo vea en su vida, sino quédese callado o quédese callada, porque le va a hacer un daño muy grande a la obra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos esa responsabilidad cada día, no que seamos perfectos, sino que vivamos de una forma en que las personas realmente puedan creer el mensaje que compartimos. Hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 8 al 9. Nosotros predicamos el Evangelio y citamos mucho este pasaje. Esta es una de las caras del Evangelio. Recordemos que el Evangelio tiene dos caras. Una cara es de salvación, pero la otra cara es de condenación. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leamos el 10 también, por favor, Dani. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este pasaje, la Escritura nos recalca que poner la fe en la obra de Cristo Jesús nos puede dar la salvación. Tener el corazón afirmado en la fe, en la obra del Hijo de Dios, nos puede otorgar vida eterna. Lo dice la Escritura, lo estamos leyendo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versos 25. Este es el contraste, este es voltear la moneda por la otra cara. Tenemos el mensaje del Evangelio que nos ofrece salvación por medio de la fe, pero también nos amonesta y nos advierte. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Tal amonestación nos advierte acerca de las terribles consecuencias de rechazar la gracia divina. Entonces, el Evangelio se predica de una forma completa y correcta cuando se predica para salvación, cuando se predica que Dios es amor, pero también debemos completar el mensaje predicando que Dios es fuego consumidor y que algún día dará retribución a los pecadores. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4:8, nos dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez ¿qué? Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ustedes creen que el Señor es juez justo?
Amén. Constantemente la Escritura nos está mencionando todos aquellos elementos, términos que hacen parte de un proceso judicial. En ella encontramos en repetidas ocasiones términos como juicio, juez, culpa, testigos, testimonio, parafraseando un poco, evidencias, pruebas. Hermanos, si el Señor nos dejó la Escritura, es porque tiene mucho que decirnos acerca de Él y de nuestra relación con Él. No solamente nos la dejó para que lo conociéramos, gloria a Dios, porque es por medio de la Escritura que conocemos a nuestro Creador, conocemos su carácter, entendemos nuestra relación con Él, lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que Él desea y anhela de nosotros. Pero ojo, hermanos, la Escritura también va a ser un elemento juzgatorio en el día del juicio. La Escritura también va a ser una herramienta que el Señor Jesucristo va a usar para juzgar a los vivos y a los muertos. Entre ellos nosotros, la iglesia, vamos a ser juzgados. ¿En dónde? Lo hemos escuchado muchas veces. En el tribunal de Cristo, por la Escritura. Miren, inclusive nosotros, sobre quién cayó nuestro juicio, lo sabemos muy bien, sobre el Señor Jesucristo, pero vamos a un tribunal también, que es el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas todas nuestras obras como creyentes, no para salvación, porque ya somos salvos, ni para condenación, porque la condenación de la iglesia cayó en el juicio sobre el Señor Jesucristo, pero sí para darnos recompensas o quitarnos recompensas en la eternidad. Lo sabemos muy bien, lo hemos estudiado muchas veces acá. Al pararnos frente a la Escritura, nos encontramos ante el libro póstumo de pruebas y evidencias divinas, confirmadas por un sinnúmero de testigos, que a través de dichas páginas han testificado a millones acerca de la palabra de verdad, que nos ha sido encomendada a todos aquellos que somos testigos. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versos 14 y 15. Más rápido aquí con la pantalla, hermanos, para que nos alcance el tiempo. 14 y 15, ¿cierto? Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En la introducción de este mensaje hablábamos de que somos testigos. Y aquí el Señor Jesucristo estaba encomendando a los discípulos, a sus discípulos a ir por todas las aldeas del pueblo de Israel a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Señor no los estaba mandando a predicar fábulas ni historias fantásticas. No, Él les estaba mandando a predicar el evangelio, el mensaje de salvación, la verdad. La verdad que tanto el pueblo de Israel como el mundo entero necesita saber y entender, porque estamos bajo juicio. Yo pienso, hermanos, que como creyentes a veces somos muy descuidados, nos tomamos muy a la ligera la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Esto es algo muy serio. El asunto de la fe involucra la salvación o la perdición de las almas. Y como creyentes muchas veces vamos por el mundo tan tranquilos, tan apáticos, tan indiferentes. Y de esto se nos va a demandar algún día, se nos va a demandar razón de parte del Señor. Adelantémonos un poco y vamos a leer, este texto también es muy conocido. Espérenme, hermanos, que ya se los voy a... Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versos 17 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya. Atalaya era el que estaba allí en la torre de vigilancia cuidando que no llegaran las fuerzas enemigas a atacar y tomar por sorpresa a las ciudades, ¿cierto? En esa época.
De la misma manera nosotros somos puestos como atalayas en el mundo y estamos precisamente para testificar al mundo de lo que viene, de lo que se acerca, el juicio que viene para este mundo y el juicio que le espera individualmente a cada persona que rechace a Cristo en esta vida. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Vamos al 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Allí en Hechos 17, el apóstol Pablo se encontraba en la gran ciudad de Atenas predicando el evangelio, allí en medio del Areópago, ¿cierto? Y le escuchaban muchas personas, lo hemos leído también ese pasaje varias veces. Y vemos cómo muchos le escuchaban con atención porque se interesaban siempre, como somos los seres humanos, esa curiosidad tan natural, en ver o escuchar algo nuevo, ver o escuchar algo nuevo. Entonces algunos decían, este nos habla de nuevos dioses, nos está predicando nuevos dioses, nos está enseñando nuevas doctrinas. Y estaban muy atentos a lo que el apóstol Pablo enseñaba y hablaba hasta que llegó a la parte de la resurrección de los muertos. Entonces ahí fue donde muchos dijeron, no, este es un casposo, pues por decirlo en palabras muy paisas, o este es un palabrero. Y perdieron el interés. Perdieron el interés. Lo más triste es que el apóstol Pablo les estaba testificando. El apóstol Pablo les estaba hablando de algo que él había visto con sus propios ojos. Porque el apóstol Pablo fue testigo de ver al Cristo resucitado. El Cristo resucitado que le apareció allí en el desierto cuando iba camino a Damasco a seguir azotando a la iglesia. Pablo no se estaba inventando una fábula, él no estaba hablando de algo que él no había visto o no había vivido. Como hijos de Dios, nosotros hemos visto muchas cosas, entre ellas cosas sobrenaturales. Claro que sí, porque el mundo espiritual, en el mundo espiritual se mueven cosas que no podemos ni siquiera explicar con la lógica. Y nosotros no somos llamados a predicar estas cosas, somos testigos de ellas, pero somos llamados a predicar la palabra escrita del Señor. La palabra escrita del Señor es tan lógica, es tan coherente. Cuando le pedimos dirección al Espíritu Santo, cuando le pedimos a Él que sea el que nos dirija, que nos enseñe, que nos muestre, la palabra del Señor se abre ante nuestros ojos de una manera tan comprensible, tan sencilla. Cuando la estudiamos con la correcta intención, primeramente de conocer al Señor y de mirarnos en ese espejo a nosotros mismos. Porque hay muchos creyentes que cometen el error de coger la palabra. La palabra se dice a sí misma que es un espejo, un espejo. Si yo voy a coger la palabra de Dios para ir a condenar a otras personas, o si la estoy estudiando con la motivación de ir a debatir, de ir a discutir, de ir a demostrar la ignorancia del otro, hermanos, estamos muy equivocados. Estamos dando un uso incorrecto a la palabra del Señor. Y estamos perdiendo ese rol de ser testigos de Cristo. No podemos caer en ese error. La palabra del Señor primeramente debe hacer la transformación en nosotros. Primeramente nos debe golpear a nosotros. Estamos viendo en estos días en el discipulado ese tema tan precioso de no juzgues, ¿cierto? Estamos viendo, lo estamos viendo allí en el módulo de nivel 5. Tantas cosas que nos habla la palabra acerca de esto. Y no nos está diciendo que no corrijamos al otro. La palabra en ningún momento nos está diciendo que no debemos corregir
al hermano o al incrédulo, claro que sí, la palabra nos insta a hacerlo, pero a hacerlo de la manera correcta. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que si queremos ver correctamente la pajita en el ojo del hermano o del prójimo, primero debemos quitarle esa viga que no nos deja ver bien a nosotros. Y así, o sea, no nos está diciendo, no lo haga porque usted tiene una viga, no, nos está diciendo, primero mire la suya, la viga, quítela, pero no deje de corregir a su hermano, ¿cierto? Es lo que nos invita la Escritura. Si la leemos bien contextualizada, ella nos va a invitar, claro que sí, a corregir, pero como lo veníamos viendo en el discipulado, con amor, con consideración, con paciencia. Hermanos, hoy es el hermano de pronto el que está débil, mañana podemos ser nosotros. Y de hecho así va a ser, porque la Escritura lo dice. Hoy tropieza el hermano, mañana nos va a tocar a nosotros y podemos estar cambiando roles, cambiando lugares. Entonces debemos considerarnos a nosotros mismos a la hora de exhortar con amor y consideración al hermano. Y mucho más delicado es el asunto cuando vamos a hablar con los de afuera. No podemos llegar con la palabra diciéndole como hay algunas personas que tienen la costumbre de hacer lo que yo no sé si serán creyentes, hijo del diablo, hija del diablo, usted está condenado, usted es un borracho, usted es una adúltera. No, hermanos, son cosas que definitivamente no van de acuerdo a la palabra. Bueno, hermanos. Al pararnos frente a la escritura nos encontramos, bueno, ya había leído esta parte. Como iglesia no somos solo portavoces de las buenas nuevas de salvación, pues además de habernos sido encomendado el predicar el mensaje de salvación, la iglesia misma, como iglesia misma, fungimos o hacemos el papel de testigos y también somos evidencia de elementos que serán fundamentales en el día del juicio como material probatorio ante el juez de toda la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Una vez leía un comentario de un maestro de la palabra que hablaba acerca del Apocalipsis y se refería a uno de los capítulos del Apocalipsis donde, por ejemplo, el apóstol Juan se refiere a bestias que salían de la tierra, como langostas, y las describe como con partes metálicas, que tenían una boca que desmenuza, ¿cierto? Entonces ese predicador hacía pues como una propuesta interesante acerca de la interpretación de ese pasaje. Él decía, ¿será que Juan estaba viendo algo así como tanques de guerra o máquinas de destrucción como las que vemos actualmente? Y lo interesante de esto era que en ese tiempo no existía, por ejemplo, un tanque. Y obviamente no estamos hablando, o sea, no podemos hacer suposiciones de lo que la escritura dice, es literal, lo que la escritura nos está diciendo en este pasaje es lo que Juan vio literalmente, pero en ese tiempo no existían palabras para describir, por ejemplo, una cámara de video. En un juicio muchas veces parte de los elementos probatorios son videos grabados, por ejemplo, cuando se va a juzgar a un ladrón. Digamos que una de las evidencias más fuertes que se presentan son los videos, donde queda evidenciado, valga la redundancia, el acto del ladrón. Entonces ya el juez tiene una prueba verídica de que efectivamente esa persona estaba cometiendo el delito.
Entonces aquí la escritura en Juan 20:12, perdón, en Apocalipsis 20:12 nos dice que fueron abiertos los libros. Pero en la época de Juan no existían cámaras. En la época de Juan ni siquiera existían los espejos o no eran como lo son en nuestro tiempo. Sabemos que los espejos en esa época eran piezas metálicas brilladas que mostraban una imagen parecida pero distorsionada del reflejo que se veía allí. Entonces Juan dice que dice aquí en el 12 del 20, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero imaginémonos ese juicio, hermanos. Aquí estamos hablando del gran juicio del trono blanco, que es un juicio definitivamente de condenación para los que no creyeron, no aceptaron al Señor Jesucristo como el sustituto por sus pecados. Este libro, estos libros que dice aquí, yo me imagino que el Señor nos va a mostrar una pantalla. Nosotros podemos hablar de pantallas porque las conocemos y sabemos que se vio una imagen grabada de una situación que fue grabada por una cámara. Yo me imagino que así va a ser en ese juicio. El Señor nos va a mostrar esa evidencia y la vamos a ver. ¿Y qué vamos a presentar en nuestra defensa? ¿O qué van a presentar las personas que no han sido justificadas por Cristo en su defensa? Ahí está la evidencia. Ahí está. El abogado lo rechazaron, ¿cierto? Rechazaron al único que los podía librar de ese juicio. Pero ahí está la evidencia, hermanos, en su contra. Este pasaje nos arroja bastante luz acerca de cómo será el juicio definitivo de los hombres ante el gran juicio del trono blanco. En el sistema judicial humano se establece un juicio en torno a una persona que en su uso de facultades ha quebrantado la ley humana. Tal acusado, en contra de tal acusado es presentado todo el material probatorio. Obviamente tiene derecho a una defensa también, ¿cierto? Es presentado todo el material probatorio y muchas veces este material probatorio consta del testimonio de varios testigos. Hermanos, ustedes, ¿por qué creen que el Señor Jesucristo siempre estaba rodeado de tanta gente? Al Señor Jesucristo no le vimos hacer ningún milagro solo o a ocultas. Siempre el Señor tenía testigos, siempre había quien lo estuviera observando. Y el Señor no habla por su cuenta en los evangelios, Él deja que sean los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, pero basados en lo que vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos y tocaron con sus manos. Porque está dejando allí plasmada esa evidencia, ese testimonio. Y siempre el Señor Jesucristo estaba rodeado de mucha gente en todo lo que hacía, porque el Señor Jesucristo quería que todo lo que él hiciera fuera visto y evidenciado por los hombres y que él no tenía absolutamente nada que ocultar. No como hace Satanás, que por el contrario Satanás se esconde en las sombras. Antes él busca ser lo más discreto posible, pasar desapercibido en todo lo que hace. Satanás siempre trabaja a escondidas, pero se mueve, trabaja y vemos los resultados de su trabajo todos los días alrededor nuestro. Bueno, finalmente ese sospechoso es juzgado con justicia de acuerdo a la decisión del juez, basado en la evidencia. Una vez presentado todo el material probatorio y la evidencia correspondiente. En el caso en el caso del juicio celestial, nuestro Dios es omnisciente, Él lo ve todo, lo sabe todo. La Escritura lo repite varias veces, una y otra vez, que el Señor está en todos los lugares. Los ojos del Señor están por toda la tierra, examinando a los hijos de los hombres. También hay presentes muchos testigos del Evangelio, que darán más elementos al juez para emitir una sentencia en contra de todos los enjuiciados. Vamos a leer Romanos 3:10 al 12, lo conocemos muy bien. El Señor es santo, el Señor no admite el pecado, quebrantamos los mandamientos del Señor. Aló, aló.
quebrantamos los mandamientos del Señor, todos y cada uno de nosotros somos responsables ante su ley. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La escritura está llena de un sinnúmero de testigos históricos, testigos reales, verificables en los libros de historia. Y también hechos históricamente comprobables que aportan aún más evidencia y material probatorio al juicio final. Todo esto dará más herramientas al juez justo para emitir veredicto y condenar a todos los culpables. Hermanos, el Señor distingue dos tipos de personas en la palabra: el necio y el ignorante. El ignorante es el que no conoce la palabra del Señor, no conoce a Dios y actúa porque no sabe lo que está haciendo. Así como el Señor Jesucristo cuando estaba allí en su agonía en la cruz y estaban allí apostando su ropa a los soldados, ¿qué dijo él? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el ignorante, del que Dios tiene más misericordia. Pero está el otro tipo de persona, y esta persona es la que más condenación recibirá, es el necio. El necio es el que, a pesar de tener la evidencia, de ver con sus ojos, de oír con sus oídos, de saber la verdad, simplemente decide voluntariamente rechazarla. Ese es el necio. Por eso la palabra nos habla de los incrédulos, porque no creen, porque aunque la verdad se les presenta con una evidencia innegable, no la creen, la rechazan. Yo era ateo, hermanos, yo no creía en nada espiritual. Por la gracia del Señor, en mi vida pasaron un montón de cosas con demonios y cosas que a mí me hacían temblar, todavía me acuerdo y me da mucho miedo. Gracias a eso el Señor atrajo mi atención y comencé a estudiar y a escudriñar las cosas espirituales en la Escritura, porque también gracias a Dios había una semillita sembrada de mi niñez cuando mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, que no me gustaba, pero bueno, era ahí trabajando. Hermanos, yo pasé de la incredulidad absoluta a escudriñar la palabra del Señor y a entender tantas verdades. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, yo decía: ¿quién escribió este libro? ¿Cómo es posible que nos conozca tan bien el autor de este libro? Nos describe de una forma tan precisa y tan exacta. Nos conoce tan bien. Nos lee por dentro y por fuera. Y comencé a ver la lógica en la escritura. Y el Espíritu Santo me empezó a mostrar la verdad a través de la palabra. Y yo sé que en todos sus hijos el Señor ha orado de la misma manera. Siempre a través de la escritura nos lleva a entender con lógica su verdad. Hasta que llegamos a la fe en Cristo Jesús y entendemos que estamos condenados, que hemos ofendido a un Dios santo y que lo único que merecemos es la condenación eterna, que no hay absolutamente nada con que podamos presentarnos delante de Él para satisfacer su justicia santa. Solamente su Hijo Jesucristo, que fue el que pudo satisfacer las imposibles demandas de su ley para nosotros. Cristo Jesús fue el único que en su humanidad como hombre pudo cumplir la ley de Dios y sufrió el castigo que nosotros merecíamos, que nunca, jamás en nuestra vida hubiéramos podido cumplir con las justas demandas de la ley. Por eso la Escritura una y otra vez nos lleva a Cristo, de principio a fin, nos habla de Cristo, el Cordero de Dios que fue preparado y molado desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, la iglesia y aún los mártires de la gran tribulación seremos y serán los principales testigos en aquellos estrados divinos. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, cumpliremos un papel determinante en la misión del veredicto del juez de toda la tierra, en el gran juicio del trono blanco.
Vamos a leer 1 Corintios 15, versos 2 al 8. Primera de Corintios 15, versos 2 al 8. Le dice el apóstol Pablo aquí a los corintios, a la iglesia de Corinto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántos testigos hay aquí? Más de 500, incluido el apóstol Pablo. Hombre, ¿cómo no iba a ir Pablo a Atenas a predicar y a decir que existía la resurrección de los muertos? Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado y muchos de ellos fueron los que pidieron que crucificaran a Cristo allí en el Calvario. Por eso nosotros no hablamos fantasía, nosotros no predicamos religiones, nosotros predicamos a un Cristo vivo, predicamos la verdad, el reino de Dios y su justicia. Mucho más vemos a un Tomás. Vamos a leer Juan 20, capítulo 20, versos 25 al 29. Se nos está acabando el tiempo, pero ya vamos a terminar, hermanos. 25 al 29, sí. Estaban allí los discípulos muertos de miedo en el aposento alto después de que el Señor había sido crucificado. Ya tiempo aquí en el tercer día donde el Señor había resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás, el discípulo incrédulo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Hermanos, miren la escritura como es de detallista con las cosas. Estaba la puerta cerrada, seguramente muertos de miedo con la puerta trancada para que no los cogieran ahí por sorpresa si llegaban los soldados. Y el Señor les aparece ahí. Me imagino a Tomás pensando, yo estoy viendo una visión. Este no es el Señor, este no es el Cristo que murió en la cruz. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lo más tremendo es que el Señor le dice, tóqueme. Y seguramente lo palpó y de carne y hueso el Señor, pero o sea, el Señor entró por esa puerta ¿cómo? Pero lo estamos palpando y es de carne y hueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Ya, su incredulidad cesa. Vamos al 29. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás después de tocar la carne del Señor y palpar sus heridas. Y le dice el Señor, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, todos ustedes, todos nosotros. Pero gloria a Dios porque aún por su palabra es que creemos. Aún es de la fe, aún la fe nos ha sido dada por Dios a través de su palabra. Tenemos también el maravilloso capítulo 11 de Hebreos, donde el hermano Alejandro nos está enseñando, ¿cómo le llama él? ¿Cómo? De los héroes de la fe. Allí encontramos en todo el capítulo 11 de Hebreos un relato resumido de todos los hechos de aquellos que dieron aún sus propias vidas por causa del testimonio de Cristo. También en el capítulo 12, verso 1, vamos a leerlo rápidamente, aquí en Hebreos. Dice, por tanto nosotros, o sea, el autor de Hebreos
concluyendo todo ese relato de los héroes de la fe en el capítulo 11, con todos los hechos que tuvieron que vivir y aún hasta morir por causa de su fe, de su testimonio. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos sigue hablando la Escritura de esa gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y cómo le vencieron? ¿Cómo le vencimos? Aquí nos lo dice el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, ¿de qué? Del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria sea al Señor. Hermanos, recordemos que somos testigos, como veíamos allí en Ezequiel, somos atalayas, y algún día se nos va a demandar de parte del Señor si estamos cumpliendo esa responsabilidad. En nosotros no debe de haber dudas, no hay dudas de que Cristo es el Señor, de que Cristo reina, de que Cristo pronto regresa. Pero vivimos conforme a eso, hermanos. ¿Será que sí vivimos cada día conforme a eso? ¿O será que el Señor nos va a llamar, nos puede llamar necios? ¿Será que estamos siendo incrédulos? Ahí les dejo la pregunta, hermanos, para que todos nos la hagamos y respondamos ahí. Vamos a orar. Señor,